Bueno, en primer lugar agradecer al equipo organizador por tener un tema como este dentro del temario de 2 días acotados, darle un espacio tan grande a la sustentabilidad y tan importante que lo han puesto en el título del Congreso, ¿no? Vinculando talentos para un futuro sostenible. Y ahí claramente hay una declaración de intención. Están buscando un futuro sostenible, pero ¿por qué están buscando un futuro sostenible? Entonces yo les voy a compartir la pregunta a Ernesto, a Guillermo y a Paulo, en preguntarles por qué deberíamos ser sostenibles en las empresas creadas en el oeste. Y en esto ustedes nos pueden contar la experiencia que han tenido en otras empresas, en estas conversaciones que han tenido, o por qué ustedes piensan que deberíamos ir hacia la sostenibilidad. Y si en este camino de ir hacia la sostenibilidad y comenzar a medir, implica algún costo extra, implica un cambio en el equipo operativo de las empresas. Así que el que tenga el micrófono, váyanselo pasando. La pregunta es para los tres. Bueno, arranco yo, no porque sea el mejor, sino el más viejo, puede ser. No, son buenas preguntas las que indudablemente te planteas. ¿Por qué analizar la sustentabilidad en los grupos CREA? Bueno, los grupos CREA tienen una larguísima tradición en ir primereando, o sea, siempre van primero en plantear las problemáticas del agro y por eso son grupos que se diferencian claramente del resto de los productores. ¿Por qué medir la sustentabilidad? En primer lugar, porque es un imperativo ético de estos tiempos. O sea, CREA no puede quedar al margen, ni CREA se puede hacer el distraído, diríamos, frente a situaciones de una problemática tan grave como puede ser, por ejemplo, la del cambio climático global o el calentamiento global. Esa es una primera razón. Pero además hay otras razones. Por ejemplo, la necesidad de generar transparencia social, de legitimarse ante la sociedad como una organización que está ocupada de las problemáticas del ambiente, con todo lo que eso implica para la propia sociedad. Y además también tiene una variante monetizable, que es la parte comercial. Ya sabemos de que el mundo va hacia las certificaciones y las certificaciones van atadas a beneficios comerciales. O bien a la eliminación de mercados que a lo mejor los teníamos 20 años atrás, pero frente a estas nuevas problemáticas emergentes los podemos perder si no nos ponemos a tono. Y por otra parte, toda esta problemática, por ejemplo, la que yo planteé de la Unión Europea, con todos los desafíos ambientales que esto está generando, es como un tren de alta velocidad, se nos ha venido encima todo esto. Y recién lo conversábamos contigo, hay veces que lo ideal es tener 20 años de investigaciones para poder poner o computar datos reales de campo, pero la velocidad del cambio que está ocurriendo en el mundo a veces nos obliga a tomar atajos para calcular indicadores como los que estuvimos presentando hoy, ¿no? Gracias. Guillermo o Paulo. Bueno, ¿qué agregar después de lo que dice este hombre? Es bastante difícil. Simplemente quiero agregar que me parece que, como recién dijo Ernesto, esto se vino rapidísimo y nos agarró medio con el caballo desencillado. Y resaltar algo que tiene que ver con justamente el título del Congreso. Y vincular la gente que está trabajando desde el campo hasta los centros de investigación. Y en esto quiero resaltar la potencialidad de poder hacerlo combinado en la relación público-privado, básicamente. Y una de las cosas que tenemos que como público-privado hacer mucho hincapié es en mejorar nuestro inventario. Bien, ahora yo lo veo como necesario, como compromiso de gente que estamos en la producción, con mayor o menor intensidad de reclamo
nos están pidiendo que hagamos algo con respecto a la producción y al ambiente. Y además es un desafío común, ¿sí? Para quienes estamos en ganadería, tanto en lo público, en lo privado, y tenemos que dar una imagen fuerte hacia la sociedad en general, de que podemos producir y que podemos además contribuir a intentar resolver el problema ambiental. Así que principalmente eso, y después lo otro, como decía Ernesto, un planteo ético, y mirando a futuro es qué le vamos a dejar a las generaciones que vengan. Hoy planteaba de las empresas unipersonales y eso, y en general en las empresas familiares alguno de la familia va a seguirla, y estaría bueno que le dejemos el testimonio de las carreras, de las postas, ¿no? Bueno, hay que continuar con esto, y parte de ese testimonio es mejorado el suelo, bueno, cosas que todos ustedes hacen todos los días y que podemos contribuir a mejorar. Y nos lo debemos, nos lo debemos como sector de verdad. Así que bueno, básicamente eso. Gracias, Paulo. Gracias. Bueno, complemento y sumo algunos conceptos. A ver, ¿por qué trabajar en sostenibilidad? Algo traté de mostrar, esto de expectativas externas para lo que nos piden, pero también para lo que nos pedimos nosotros, y refuerzo el concepto de para que nuestras empresas trasciendan, ¿no? Por eso debemos trabajar en sostenibilidad, en hacer mejor las cosas. Como movimiento, recuerden, CREA desde sus orígenes trabaja en aspectos vinculados a sostenibilidad. Sí. Hace más de 60 años el primer grupo CREA se reunió para resolver un problema que era la erosión de suelos, un problema de tinte ambiental. Y a partir de ahí trabajó en todas las dimensiones de la sostenibilidad. Pero también como sector, y tomando la problemática del cambio climático, me parece importante que trabajemos en sostenibilidad para dos cosas: para reconocer que somos parte del problema, que eso es lo primero, pero también para activar y ser proactivos que somos parte de la solución. Mostraba Ernesto lo de los sistemas cerrados y los sistemas abiertos, ¿no? En el caso de los gases de efecto invernadero, podemos ser parte de la solución. Y para ser parte de la solución, primero reconocer que somos parte del problema, y segundo, trabajar en pos de eso. Y tratar de ser más sostenibles nos va a ayudar a estar más cerca de esa solución que buscamos en esa gran problemática que tiene toda la humanidad. Así que varios elementos por los cuales trabajar en ser más sostenibles. Gracias. Bueno, ya tienen algo para copiarse en cuanto quieran encarar estos temas como objetivo. Ernesto, algo te adelantaste, pero la pregunta era si hay valor agregado en esto de la sostenibilidad, y en línea un poco con eso, además del valor agregado, ¿qué pasa si no nos subimos a esta? ¿De qué nos perdemos? ¿Qué riesgo corremos si no nos subimos a esta ola de sustentabilidad o empezar a medir? Siempre haciéndome preguntas fáciles, Lara. A ver, yo he vivido todo este proceso de cambio que ha tenido ACREA en los años que llevo vinculados a ACREA, y yo recuerdo que en una oportunidad o durante unos años ACREA hacía gestión productiva, o sea, medía eficiencias, ganancias de peso, producciones por hectárea. Y después aparece un proceso nuevo que se llama gestión económica, que en su momento causó bastante ruido porque la gente obviamente se les complicaba un poco la vida empezar a incorporar aspectos económicos al análisis de los establecimientos. Bueno, ahora pasa un poco algo parecido, ¿no? Cuando empiezan a incorporar aspectos económicos, empiezan a detectar dónde están una cantidad de problemas que antes no los detectaban. Por ejemplo, dónde están los puntos vulnerables del sistema que están analizando. La gestión económica les permitió incorporar esa información adicional que ayudó a mejorar mucho la gestión CREA. Y hoy estamos entrando a pleno en la gestión de sustentabilidad,
dentro de los cuales, bueno, como lo mencionaste, tiene distintas dimensiones, la social, la económica, la ambiental. Hoy estamos entrando de pleno en lo que sería la gestión ambiental, que no solo es la huella de carbono, es un conjunto de huellas. Tenemos la huella hídrica, tenemos la huella de nutrientes, tenemos la huella de biodiversidad, que es algo que está bastante lejano, pero que nos afecta, y que todo esto está siendo incorporado en toda esta visión de la Unión Europea, que está procurando que el mundo adopte modelos espejo a los de ellos. En consecuencia, cada vez más se nos va a complejizar el sistema. Hoy es carbono, en los próximos años será, o en los próximos tiempos será agua, será contaminación, será balances nutritivos en los suelos, y así vamos a seguir avanzando y perder ese tren, y ahí voy a tu pregunta, Lara, perder ese tren significa que algo estamos perdiendo, algo estamos dejando en el camino. El tren pasa y hay veces que no nos podemos subir, ¿no? Gracias. Gracias, Ernesto. Paulo, agarra el micrófono, ahí está. Tanto Guillermo como Ernesto tienen mediciones, pero vos, Paulo, tenés la posta de la zona. Así que, No. preguntándote más a nivel zonal, en cuanto a las mediciones que tenés al momento, ¿estamos siendo sostenibles productivamente en la zona? Y a continuación de eso, ¿qué oportunidades tenemos? Algo dijiste en tu presentación, pero ¿qué oportunidades tenemos en la zona en cuanto a este tema? La primera aclaración es que en realidad no estamos midiendo, estamos estimando. Es bastante difícil, imposible, de medir todo lo que es emisiones en un campo de productores. Entonces, el primer trabajo es contar con buena información de los establecimientos. Esa es la base para que después podemos estimar. Podés elegir la herramienta que quieras. Yo creo que dije cuando empecé la charla que me hubiera encantado poder mostrarle datos de balance de carbono, que fue la propuesta de ustedes. Bueno, no llegamos por ahora hasta huella. Hoy por hoy, mirándolo desde esa perspectiva, de ese indicador que es huella de carbono, no somos cero, digamos. Ahora, depende con quién te compares. Si el establecimiento de uno de los productores de cría yo lo comparo con el promedio del partido, por ejemplo, está mejor posicionado. Y nos falta jugar. Estamos como Argentina, creo que era el Mundial de 2006, que estaba por jugar, estábamos quedando afuera y estaba Messi en el banco y no lo ponían. Bueno, el secuestro de carbono para nuestros sistemas es eso. Si podemos tener buenas estimaciones de eso, es bastante difícil de medirlo. Bueno, hoy vieron lo que era el suelo en la primera charla. Yo creo que con eso podemos quedarnos con la conciencia tranquila. No tenemos, honestamente, de datos locales que al menos manejamos nosotros, somos sustentables y sí, y tenemos posibilidades de mejorar y sí. Bueno, tenemos que demostrarlo con los números. Bien, lindo desafío. Espectacular, gracias, Paulo. Bueno, y ya teniendo un marco bastante interesante de estas estimaciones y estas mediciones que venimos teniendo, ahora, ¿qué hacemos? Guillermo, ¿cómo seguimos? ¿Cuál es el primer paso? Cuando nos volvemos a nuestra casa, queremos tener un indicador. ¿Cómo arrancamos? Bien. Vamos a juntar muchas gestiones. A ver, el elefante hay que comerlo de a bocaditos, así que hay que empezar de a poco. Puntualmente, lo primero que se puede hacer, si completan las planillas productivas de CREA, hoy cuando Agus les decía necesitamos recopilar la información, sigan completando, bueno, creo que se refería a la DAT, pero también está la GPG, se completa en la región. A partir de ahí se pueden calcular indicadores que deberían volver a ustedes y podríamos mirar esa línea de base, ¿no? No hay umbrales y no hay valores mágicos en estos indicadores. La idea es
mirar la película y no una foto, entonces vemos cómo estamos y tratamos de mejorar. Ese es un camino. El otro, que también es relativamente sencillo y los invito, es a llenar las autoevaluaciones, ¿no? Comenzar por la legal, en la cual hacen preguntas para ver si se conoce la legislación vinculada a producción y ambiente, si se está cumpliendo. Ese es el primer paso. Empezar a completar eso ya invita a un ejercicio de reflexión que puede resultar útil y que incluso que tenemos varios testimonios de que resulta útil. Entonces, comenzar a completar las autoevaluaciones y así acercarse a hacer una gestión. Desde el área puntualmente lo que venimos ofreciendo a todos los asesores con los que charlamos es que podemos acompañar en esa primera etapa de hacer una gestión ambiental comparada de su grupo, ¿no? Y podemos arrancar con simples pasos, ¿no? Completar alguna de las bases productivas y hacer autoevaluaciones, ¿no? Y eso ya comienza y ya cualquiera que llene, nomás las autoevaluaciones ya te informás de aspectos que decís, bueno, podría manejarlo. Y ahí aparecen, cuando hoy mencionabas, Lara, lo de los costos de hacer eso. Hay un montón de acciones que son de muy bajo costo y de un altísimo impacto. Como por ejemplo, no sé, poner cartelería en el establecimiento, definir bien los roles de quién es el responsable de manejar cada aspecto. Eso, en definitiva, empezamos a trabajar en procesos y eso nos lleva a reducir las chances de error. Y en definitiva lo que bajamos es el riesgo de tener un impacto negativo sobre el ambiente. Así que los invito a empezar de a poco. Están disponibles las bases, o las planillas, mejor, las autoevaluaciones y obviamente toda la unidad I+D para asistirlo. Buenísimo, muchísimas gracias a los tres oradores, muy claras sus participaciones. Y para cerrar, 3 puntos muy chiquitos, pero que me parece que está bueno. Primero, que este es un espacio para tomar conciencia. Ya sabemos lo que es sustentabilidad, ya sabemos cómo impacta. Tenemos una primera idea de este tema y de cómo podemos trabajar en esto en nuestras empresas. El segundo es que tenemos tarea para el hogar. Nadie puede decir que no puede hacer una autoevaluación. Es completar una planilla online, sin mucha preparación más que sentarse. Y el tercero es que qué bueno que estos espacios se den donde estamos todos juntos, porque como dijeron los tres oradores, son trabajos que tenemos que llevar adelante en red, en equipo y entre todos. Así que bueno, muchas gracias por el espacio y seguimos con el Congreso.